Muy buenas tardes, chicos. Sean bienvenidos a la sesión número 20 del programa de especialización de seguridad industrial para ingenieros. El día de hoy, 29 de mayo del 2025, estamos culminando un curso más, pero también estamos culminando este camino formativo que empezamos desde marzo 2025, ya 3 meses de trabajo que hemos estado desarrollando a lo largo de clases, dos clases a la semana, sobre normativa STPS y sobre todo la aplicación de esta en el centro de trabajo, ¿no? En los centros de trabajo, cualquiera que sea su giro. Antes de empezar con la sesión, pues de antemano, pues quiero agradecerles infinitamente el compromiso, la atención, el interés que han tenido por estar aquí, pues día con día, cada martes y jueves de marzo, abril y mayo, para poder capacitarse, ¿no? También pues la confianza que depositaron en nosotros como capacitadores, como empresa para poder transmitir y compartirles lo que nosotros hacemos y que les sea de utilidad, ¿no? Más que nada, pues esta sesión no solo representa eh, pues un curso más, sino que representa pues un trabajo que hemos estado haciendo, ¿no? Un trabajo que es para aplaudir en base a todos los resultados que he visto de los exámenes. Han tenido muy buenos resultados en general y también han estado participando con las actividades, así que es un muy buen trabajo que han hecho y se los quiero pues reconocer, ¿no? Más que nada. Y el día de hoy pues va a ser una sesión, algo ya de lo que estamos acostumbrados a trabajar, el modelo de trabajo, pero va a ser una sesión pues ya de cierta manera como que ya te quedas con esa buena sensación de que ya te aventaste 3 meses de trabajo, de capacitación, 10 cursos, 80 horas de capacitación, ¿no? Y se dice fácil, ¿no? Pero ustedes y un servidor sabemos lo que implica esto, ¿no? Más que nada, después de la jornada laboral, estarnos capacitando es de aplaudirse. Así que chicos, pues me queda más que nada darle la más cordial bienvenida a nombre de Administración Integral de Riesgos a través de AIRS Capacitación y un servidor, Irving Rodríguez, en la sesión número 20, chicos, la sesión de cierre del curso de la norma 05 sobre sustancias químicas peligrosas y también la última sesión de nuestro programa formativo de seguridad industrial para ingenieros. Entonces, hoy 29 de mayo le damos la última sesión o la última clase a ustedes, ingenieros, que van a llevar un preámbulo, un contexto más amplio de la aplicación de la normativa en seguridad industrial en sus centros de trabajo, cualquiera que sea su giro. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy, chicos? De manera general, pues vamos a seguir viendo temas sobre contenido temático sobre la norma 05 que habla de manejo, almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas. Es parte complementaria de la sesión que vimos el día martes en esta semana, donde vimos el análisis de riesgos, vimos las metodologías. Ahora, ¿qué sigue después de tener ese análisis de riesgo? Es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos a ver cómo se integra el programa específico, porque esta norma como tal nos dice que debemos integrar un programa específico, pero ¿qué va a conllevar ese programa específico? Pues de cierta manera el análisis de riesgos, va a llevar las autorizaciones que vimos también, los procedimientos de cada sustancia química peligrosa, procedimientos de uso, manejo y transporte de la sustancia, los procedimientos de seguridad, las revisiones, las inspecciones a las instalaciones, la vigilancia de las condiciones de seguridad. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues las vamos a ver también en la unidad 5 a través de las condiciones de seguridad e higiene, específicamente dependiendo si es una sustancia inflamable o combustible, si es una sustancia corrosiva o tóxica. Va a haber condiciones muy específicas y en general hay condiciones pues generales que aplican a cualquier tipo de sustancia química peligrosa, ¿no? Y todo esto tiene que estar sustentado a través del programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy, jueves 29 de mayo, en nuestra última sesión del programa, ¿vale? Y pues como bien habíamos platicado antes de pasar a ese punto, vamos a recapitular lo que vimos, hacer un refresh de lo que vimos el martes pasado sobre la norma. Hay que recordar que todo lo referente a las condiciones de seguridad para el manejo de sustancias químicas peligrosas, hay una norma oficial que nos establece esas condiciones de seguridad, que en este caso es la norma 05 STPS de 1998, que con nombre y apellidos pues es norma oficial mexicana NON 05 STPS de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, versión 1998.
actualmente vigente hoy en día en el 2025 y es relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Esta es una norma de seguridad que abarca o aborda la cuestión de las sustancias químicas peligrosas, pero hay que recordar que esta norma también se asocia mucho o va de la mano, igual de igual importancia, trabajan en conjunto con una norma de salud y una norma de organización. Siendo la norma de salud, pues la norma 010 STPS del 2014 que habla referente a los agentes contaminantes químicos del ambiente laboral. Es decir, por el manejo de nuestras sustancias químicas que va a estar regulado por la norma 5, pueden generarse vapores, ciertos humos, gases que pueden quedar dispersos en el aire, en el ambiente de trabajo. Va a ciertas concentraciones, claro está. Y esas concentraciones yo me puedo exponer como trabajador y si no tengo sistemas de ventilación adecuados, extracción adecuado, no utilizo de cierta manera EPP en ciertas actividades peligrosas con sustancias químicas, pues probablemente voy a estar respirando algún contaminante químico, algún hexano, algún tolueno, dependiendo qué tipo de sustancias. Entonces ahí es donde entra la norma 10, ¿no? ¿Qué concentraciones de contaminantes puede haber en base a un reconocimiento que se le hace? Y una vez teniendo la evaluación o las concentraciones de contaminantes en el área, pues se definen las actividades de control, las medidas de control. Y también entra una norma oficial mexicana de organización que va de la mano. Yo cómo identifico si es una sustancia peligrosa o una sustancia química peligrosa o cómo identifico que esa sustancia que yo estoy manejando, que es tolueno, que es hexano, que es ácido muriático, ácido clorhídrico, es una sustancia química. ¿Cómo yo identifico, puedo representar que es peligroso para el trabajador? Pues a través de la norma 18 STPS del 2015 que ahora es el sistema globalmente organizado, ¿no? Lo hicimos una norma de aplicación obligatoria en los centros de trabajo y ahora ya aparecen los famosos pictogramas, ¿no? Pictogramas, lo que son las etiquetas del GHS y las famosas hojas de datos de seguridad que tienen que contener 16 secciones, cada uno con información relevante de la sustancia química peligrosa. Y es ahí donde entra también esta norma, cómo se relaciona con la norma 5, pues que de la norma 18 debemos de contar con las HDS y esa información nos va a servir para generar los procedimientos de seguridad que nos pide la norma 5 actualmente vigente, ¿no? Y como toda norma, pues tiene una referencia, ¿no? Más que nada, tiene una estructura, tiene un objetivo, un campo de aplicación, referencias, obligaciones de las empresas, que ya lo vimos, análisis de riesgos, procedimientos de seguridad, en base al análisis de riesgos, proporcionar EPP correspondiente, contar con la cantidad suficiente de lavaojos, regaderas de emergencia, si también proporcionar capacitación y comunicar riesgos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas son algunas obligaciones de las empresas, pero ¿de qué depende? Depende de primero del análisis de riesgos que nosotros identifiquemos. Si no conocemos el riesgo a lo que nos enfrentamos o qué nos puede provocar la sustancia química peligrosa, pues realmente ahí pues no vamos a poder establecer medidas correctas. Hay obligaciones de los trabajadores y específicamente dentro de las obligaciones del patrón o de la empresa están unos requisitos administrativos que ya revisamos típicamente que son el análisis de riesgos, son los procedimientos, son el procedimiento, las autorizaciones de trabajos peligrosos con sustancias químicas peligrosas. Y todo esto se tiene que integrar en base al programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de estas sustancias. Y también tenemos que vigilar o revisar que en las áreas donde manejemos, transportemos o almacenemos o tengamos ahí almacenadas las sustancias químicas cumplan con ciertas condiciones de seguridad. Primero, unas condiciones generales del capítulo 9 y de ahí, dependiendo el tipo de sustancias, si es inflamable o combustible, va a ser conforme el capítulo 10. Son los requisitos o las condiciones de seguridad para sustancias inflamables y combustibles. Si son sustancias explosivas, lo vamos a hacer conforme al capítulo 11. Vamos a revisar que se cumplan esas condiciones de seguridad. Y si son sustancias tóxicas, irritantes o corrosivas, conforme al capítulo 12. Y de ahí viene una sección de vigilancia, bibliografía y concordancia con normas internacionales. Hay que recordar que esta norma pues está vigente desde 1998. La norma 10 de agentes químicos es del 2014 y la norma
18 del sistema globalmente armonizado es desde 2015. Entonces, hay interrelación, claro está, pero hay ciertos puntos que a lo mejor todavía falta por migrar. Y es que aquí donde surge la importancia de que ya hubo una consulta, ya hubo una revisión, un proyecto de norma de actualización de la norma 05 en el 2017, donde amplía un poco más el panorama sobre los riesgos, cómo identificar riesgos, ya define una metodología o indica una metodología de referencia no obligatoria porque depende de la empresa si la adopta o no, pero hay una metodología ya de referencia que es el control banding, que es la que también revisamos la sesión pasada solo para el análisis de riesgos potenciales. No lo vimos completamente toda la guía de referencia, porque después en base a los resultados del análisis de riesgos potenciales viene ya las medidas de prevención, que va a ser conforme los resultados que hayamos tenido. Pero ya hay un proyecto de norma y no nos sorprende que en un futuro, en unos años, ya exista una norma 05 actualizada donde ya venga considerando los puntos más importantes de la norma 10 y englobe muy bien con la norma 10 y 18. Entonces, eso es la importancia de contar con esta norma o este proyecto de norma y así también, pues, ¿cuál es el objetivo de que haya esta normativa respecto a las sustancias químicas peligrosas o haya estas tres normas? Y específicamente para las condiciones de seguridad, pues tienen el objetivo, esa es la importancia de esta norma, es que establezcamos en los centros de trabajo las condiciones mínimas de seguridad, vamos a llamarlas condiciones mínimas, porque es lo mínimo que tenemos que cumplir. No es lo excedente. Hay otros protocolos o otras normativas o referencias internacionales que nos exigen más requisitos, pero esto es lo mínimamente legal que nos aplica en los centros de trabajo para que yo maneje, manipule, transporte o almacene cualquier sustancia química peligrosa en mi centro de trabajo, ya sea grandes cantidades de cloro, grandes cantidades de ácido muriático, productos de limpieza, también son sustancias químicas peligrosas. Entonces, tiene que aplicarle la norma oficial mexicana, y sobre todo si lo manejamos en grandes cantidades, en grandes stocks, pero si trabajamos en empresas que se dedican al transporte, comercialización de químicos, pues es peor tantito, ¿no? O gasolineras, tienen almacenamiento de tanques de 200 litros de diésel, de tiner, de otras empresas que se dedican a almacenar grandes cantidades de químicos o manejar grandes cantidades de químicos, pues nos aplica la norma 5, ¿no? Más que nada. Y esto con el objeto de evitar que esas sustancias provoquen daños en la salud del trabajador y consecuentemente puedan provocar un daño al centro de trabajo. Y como es bien dicho, esta norma oficial mexicana, pues al ser norma oficial mexicana, aplican todas las empresas del centro, ahora sí, del territorio nacional o todos los centros de trabajo del país, en donde manejen, transporten o almacenen cualquier sustancia química peligrosa, sin importar su cantidad. Si estamos manejando, por ejemplo, bidones de cloro, almacenamos 20, 30, 40 litros de cloro, ya nos aplica la norma como tal. Oye, pero es que es cloro comercial, sí, pero al final es una sustancia química peligrosa que tiene que trabajarse de manera adecuada, de manera segura, sin mezclarlo con el fabuloso, con el ácido muriático, porque vamos a hacer una reacción, vamos a producir gases y después ya no falta alguien se intoxica, que alguien ya tiene problemas en la piel. ¿Por qué? Porque es una sustancia química. Cualquier sustancia química que manejemos en el centro de trabajo va a hacer que nos aplique la norma 05 del 98. Y pues las obligaciones ya lo habíamos platicado como tal, entre ellas el análisis de riesgos potenciales y en base a ese análisis de riesgos potenciales pues viene la necesidad de contar con lavamano, lavaojos, regaderas de emergencia, darle capacitación al personal, darle el EPP correspondiente, contar con procedimientos de seguridad para cada sustancia, contar con un manual de primeros auxilios y que ese manual de primeros auxilios considere el uso de un botiquín de emergencia, que esté óptimo, que tenga material de curación adecuado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas son las condiciones que nosotros tenemos o las obligaciones como empresas tenemos que cumplir. Ya vimos cómo el martes pasado, este martes, en la sesión del martes, vimos cómo generar dos metodologías de análisis de riesgos, pero no solo tiene que quedar ahí, sino que en base a eso, yo tengo que empezar a definir las medidas de prevención y control y completar lo que me pide la norma 05, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita?
No, ningún comentario. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora específicamente, ¿qué me pide la norma 05 STPS para integrar el programa específico de seguridad y higiene? ¿O qué es el programa específico? Pues primero que nada, el programa específico va a ser un compendio, va a ser documental, pero que no solo quede un compendio documental, sino que sea que sirva para aplicar medidas de prevención, sirva para aplicar o consultar la forma adecuada de manejar el cloro, el ácido muriático, la gasolina, el thinner, algún insecticida que utilizamos, ¿no? O algún sanitizante. Entonces, ese programa específico que está pensado para el manejo, transporte y almacenamiento de cualquier sustancia química que tengamos en el centro de trabajo, debe de contener la siguiente información. Primero que nada, las HDS actualizadas. Y esas HDS, ¿qué tienen que cumplir? Pues tienen que cumplir con la norma 018 del 2015, sus 16 secciones. Ya no tiene que venir el famoso modelo rombo, tiene que venir en la sección 2 de comunicación de peligros y riesgos, el GHS, los pictogramas y el etiquetado como tal. También que haya procedimientos de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento o de uso de esas sustancias. Por ejemplo, si estoy utilizando la gasolina como un disolvente en un taller mecánico, tiene que haber un procedimiento de limpieza, de uso adecuado de esa gasolina y de limpieza del área de trabajo para evitar que esa gasolina pueda quedar impregnada en algún área y pueda, bajo las condiciones normales de operación, pueda encontrar una fuente de ignición y me genere ¿qué? Un incendio, ¿no? Un daño a la instalación. Así también ese programa específico tiene que establecer o tenemos que reportar cuáles son las cantidades máximas que utilizamos de esas sustancias en el área de trabajo, conforme al análisis de riesgos. En pocas palabras, pues, tenemos que generar, por ejemplo, cuánto yo uso en el día de cloro, de gasolina, o en qué actividad yo utilizo gasolina, cuántos litros, cuántos mililitros o litros utilizo, cuántas veces a la semana, las cantidades máximas utilizadas en el turno y, si es posible, como complemento, las cantidades máximas o el stock que yo tengo en mi centro de trabajo de esa sustancia química. Así también tiene que haber una relación del equipo de protección personal específico para esa sustancia que se tiene que utilizar, así como considerar el procedimiento de limpieza, desinfección y neutralización de ese EPP. Es decir, ¿qué pasa si yo voy a trabajar en áreas donde se pueden generar vapores de gasolina, algún vapor inflamable, algún vapor tóxico, en áreas cerradas? Pues necesito EPP específico. Tengo que definir en base a la sustancia y la tarea que voy a hacer, se tiene que contar con qué tipo de mascarilla le toca y si se llega a impregnar esa mascarilla o el equipo se llega a impregnar, cómo lo voy a limpiar, cómo lo voy a desinfectar o en su caso neutralizar para evitar que provoque un daño en el EPP y posteriormente provoque una afección en la salud del trabajador. Así también tenemos que contar con los planes de atención a emergencias, es decir, ¿qué pasa si se genera un conato de incendio porque estábamos utilizando gasolina, tiner, algún solvente y por los vapores se encontró una fuente de ignición y se genera un incendio, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Tiene que estar descrito la forma de cómo se va a notificar una emergencia. ¿O qué pasa cuando, por ejemplo, me cae ácido muriático en la piel, me cae ácido muriático en la cara o en los ojos? ¿Cómo voy a reaccionar? Entonces, ¿cómo voy a ejecutar los pasos a paso, el paso a paso para responder a una emergencia? ¿Quién tengo que activar? A la brigada de primeros auxilios. Pero también en base al análisis de riesgos que nosotros se hace de la sustancia, sobre todo si tengo sustancias corrosivas o que pueden provocar irritación ocular severa, irritación o quemaduras severas en la piel, pues obviamente debo de contar en el área de trabajo con un lavaojos, con una regadera de emergencia que permita atender o un autorrescate, por decirlo así, o una atención inmediata para evitar que o alguna salpicadura por ejemplo, de ácido muriático en la cara, en los ojos, pues provoque mayor daño. Y ahí ya estoy canalizándolo a la brigada de primeros auxilios o ya activé el servicio médico de urgencias, ¿no? Pero eso conforme el plan de atención a emergencias. ¿Qué hacer en caso de, o qué pasa cuando alguien se desmaya porque inhaló muchos vapores de algún solvente, ¿no? ¿Qué efectos tiene también? Tenemos que considerarlo. Así también para las sustancias que tengamos ahí disponibles, pues tiene que haber procedimientos de seguridad. Y obviamente, aunque sea mm,
lógico y que a veces lo vemos mucho en los laboratorios, lo vemos en ciertos sectores, típicamente en la academia también, lo vemos, por ejemplo, en los laboratorios donde manejamos químicos, tóxicos, en su caso, indicar que se prohíbe la ingesta y la bebida de, ahora sí, ingesta de alimentos y de bebidas durante, antes, durante y después de las actividades de manejo de químicos. También evitar fumar y utilizar flama por el riesgo de foco de ignición o fuente de ignición para alguna sustancia inflamable. Es lo que debemos de contar. En pocas palabras, pues realmente la norma nos dice, ok, tu programa específico va a estar compuesto primero que nada por la HDS de todas las sustancias que tú tengas, por los procedimientos de seguridad que considere orden y limpieza del área, que considere el uso, manejo y almacenamiento de esa sustancia, algunas prohibiciones. También vamos a considerar la relación, una parte, una relación de cuántas sustancias tienes aquí en el almacén, cuántas sustancias utilizas aquí en el tecnológico, cuántas utilizas en la empresa eh, en la planta química, en la planta de fertilizantes, qué sustancias químicas peligrosas tienes, en qué cantidades las tienes almacenadas, tu stock máximo, y en qué cantidades las utilizas durante el turno, ¿no? ¿Vale? Entonces es lo que tenemos que contar por ahí. ¿Alguna pregunta, comentario? Ok, ok, sin problema. Entonces seguimos grabando entonces la sesión. Eh, Entonces vamos a revisar esa parte, es lo que nos pide, las cantidades máximas, ahora sí, un inventario, un listado, que de hecho el proyecto de norma actualmente, el proyecto de norma del 2017, ya nos gestiona esta información que antes como tal solo lo enunciaba o lo enuncia en esta parte del programa específico, pero ya debemos de tener una relación de qué cantidades manejamos, qué sustancias manejamos, para saber pues en base a las cantidades, cuál es la más prioritaria. Eso también va a afectar de cierta manera o va a afectar o va a definir el nivel de riesgo potencial de esa sustancia. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta con esta información que nos pide aquí, por ejemplo, es información que, por ejemplo, utilizamos en el control banding, en el análisis de riesgo por la guía de referencia del proyecto de norma, donde identificábamos cuál era la cantidad manejada, si era grande, pequeña o mediana, ¿no? Si eran litros, si eran kilos, si eran toneladas, si eran metros cúbicos o si eran algunos mililitros o miligramos, porque en base a eso, pues iba a dar una mayor puntuación de riesgo. Entonces, aquí viene esa parte importante, ¿no? Así también, pues, el conocer el EPP y esto puede estar en procedimientos de seguridad o específicamente si yo tengo la H desactualizada, ahí encuentro qué EPP se requiere para manipular esa sustancia. Y así también, pues, todo lo relativo al plan de emergencias. Y en pocas palabras, si nosotros queremos aplicar o definir este programa específico, tenemos que de cierta manera integrar una carpeta y no solo integrar la carpeta, una vez que la integremos es compartirla, capacitar al personal, llevarla a la práctica con que tengan las HDS, los procedimientos de seguridad para cada sustancia, el listado o el inventario de sustancias que se tienen en esa área y la relación de EPP que puede estar contenido en el procedimiento de seguridad necesario para el manejo de esa sustancia y el procedimiento o el plan de atención a emergencias. Es lo que debemos de generar, es lo que debemos de tener. Una vez que ya lo hacemos un compendio, eso le vamos a llamar programa específico de seguridad e higiene, que es lo que nos pide la norma, pero no solo meterlo en una carpeta y tenerlo ahí guardadito lo más bonito posible, no, sino llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque parte de las obligaciones también que me pide la norma 05 es que yo capacite al personal en base al programa específico. Entonces yo debo de integrar bien adecuadamente el programa específico para que conforme los procedimientos que estén ahí, la información que esté ahí, yo capacite al personal para que sepa que si va a utilizar algún disolvente, aquí está su procedimiento, este es el EPP que requiere. Estas son las condiciones que debe de evitar para evitar para disminuir el riesgo de alguna lesión, de algún efecto en la salud del trabajador durante el uso de esa sustancia química. Eso así de simple es el programa específico. Entonces, la norma como tal, pues nos los dice, es lo que debe de tener. Entonces, ¿cómo podríamos integrarlo? Por ejemplo, típicamente, ¿qué es lo que hacemos?
Primero tenemos que generar un procedimiento de seguridad, primero un procedimiento general, como el que vemos aquí en el ejemplo, ¿no? Es algo que va a depender de qué sustancias tengamos, qué actividades hagamos con esas sustancias, pero podemos generar un programa, un procedimiento de seguridad muy específico, muy sencillito, procedimientos de seguridad general para el manejo de sustancias químicas peligrosas, donde me indique que voy de manera general las pautas de manejo, del transporte y del almacenamiento de todas las sustancias químicas peligrosas. Y, en- y en este caso, por ejemplo, aquí tenemos, déjenme hacerle un poquito de zoom, nos indica, por ejemplo, que el procedimiento de seguridad, este es el procedimiento general de seguridad para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas. Nos indica, por ejemplo, que solo personal autorizado puede manipular sustancias químicas. Siempre se debe utilizar el EPP necesario. Entonces, ¿qué EPP? Ah, pues me tengo que referir ahora al procedimiento propio de cada sustancia. Este es el general del área de trabajo, del centro de trabajo. Evitar el contacto directo por diferentes vías con la sustancia. Para manipular cualquier envase, estos deben estar debidamente identificados y sellados conforme el GHS. Incluso se puede ser más específico. Se debe tener una adecuada ventilación en caso de contacto con la sustancia. Actuar conforme al manual de primeros auxilios, que muy probablemente ese manual me indique si tengo contacto cutáneo, pues ya llevarlo a la regadera de emergencia, lavarlo durante 10 a 15 minutos con agua corriente. Si me cayó en los ojos, pues a utilizar el lavaojos de emergencia. Evitar generar fuentes de ignición, se debe evitar derramar la sustancia y manchar recipientes, impregnar el área con la sustancia, no manipular demasiada cantidad. Por eso es importante definir las cantidades máximas que se van a utilizar. Y si existe derrame o fuga, actuar conforme al procedimiento de seguridad en caso de derrame. En el caso de transporte de sustancias químicas, pues igual, solo puede transportarla del almacén al área de trabajo el personal autorizado utilizando el EPP. Se deben transportar en carritos, pallets o manualmente. Para transportar cualquier cantidad no se debe exceder el 80% de la capacidad del recipiente donde lo vamos a llevar para evitar derrames, sobre todo si es una sustancia líquida. Si se manejan tuberías, estas tuberías deben estar señalizadas, en su caso, conforme la norma 26. Se debe tener adecuada ventilación, evitar contacto directo y en caso de contacto con la sustancia, activar el protocolo de emergencia. No manipular demasiada cantidad. En el caso de almacenamiento también tiene que ser realizado por personal autorizado, utilizando el EPP correspondiente. Los recipientes o contenedores tienen que estar debidamente identificados con su etiqueta GHS. Los recipientes de almacenamiento deben ser compatibles con el tipo de sustancia. Por ejemplo, obviamente vamos a tener que buscar cómo sé en qué contenedores yo tengo que meter o almacenar algún ácido, alguna base fuerte, pues voy a irme al HDS de esa sustancia y ahí veo qué materiales son compatibles con esa sustancia. Porque si yo hago algo incorrecto, lo meto en materiales metálicos, pues esto va a provocar reacciones violentas, ¿no? Así también tengo que respetar de cierta manera la compatibilidad que hay entre sustancias químicas. Y esto como tal, ahorita la norma oficial mexicana vigente del 98, la 05 del 98, no nos mencionaba algo así muy general, pero en el proyecto de norma ya viene una guía de referencia, un apéndice, donde nos establece los pictogramas y la tabla de compatibilidades de sustancias químicas para evitar colocar, por ejemplo, una base fuerte y un ácido fuertes muy cerca, que si tienen un derrame y interactúan entre ellos, pues van a provocar una reacción violenta. No, pueden provocar una reacción violenta. Entonces, es buscar almacenarlos en los recipientes adecuados y conforme las condiciones de la sustancia, ¿vale? Y conforme la compatibilidad entre sustancias. Mantener orden y limpieza en los almacenes. Los tanques o recipientes de almacenamiento no deben estar al 100%, incluso productos comerciales vienen en presentaciones que no rebose el recipiente, es decir, tiene que haber un margen de seguridad. Se debe tener una adecuada ventilación en el almacén. Se- Sobre todo se debe de contar en los almacenes con un sistema de puesta a tierras adecuado, que esté conectado los contenedores metálicos, los anaqueles metálicos, así también si tenemos inflamables o combustibles, tiene que haber un sistema para rayos para evitar cualquier fuente de ignición. Se debe de tener un sistema de tierras físicas que drenen la estática del almacén. Las sustancias deben de estar distribuidas según los criterios de reactividad e inflamabilidad, es decir, la compatibilidad de sustancias.
evitar contactos directos, evitar fuentes de ignición, etcétera, etcétera. Entonces, este es un procedimiento general. Y ahora, para cada sustancia, si yo sé que voy a manejar, por ejemplo, ácido muriático, pues tiene que haber un procedimiento para el ácido muriático donde me establezca el EPP, qué voy a hacer si me cae en los ojos, qué me cae en la piel, qué me puede provocar, qué EPP necesito, cómo lo voy a almacenar, en caso de un derrame o fuga, cómo lo voy a contener. Entonces tiene que haber eso. Y si nosotros recordamos, esa información también lo tiene que, o parte o surge de la HDS. Entonces, tenemos que contar con procedimiento general de seguridad y también dentro de ese programa específico tiene que haber las hojas de seguridad o las hojas de datos de seguridad, las HDS actualizadas. Y estas HDS, pues son de cierta manera, vamos a llamarlo como nuestra enciclopedia de la sustancia química que vamos a manejar, o por decirlo así, entre comillas, nuestra Biblia de esa sustancia química. ¿Por qué? Porque esta información que viene en la HDS es reglamentada por la norma 18 también y le indica que cualquier fabricante o proveedor de sustancias químicas peligrosas le proporcione una HDS, una hoja de datos de seguridad a su cliente, donde vamos a contener información necesaria que nos va a permitir aplicar protocolos de seguridad para manejo, almacenamiento y transporte, así también como identificar fácilmente sus peligros, identificar los recursos para emergencias como incendios, qué hacer en caso de derrame o fugas. Es decir, es un compendio de información general de cada sustancia química peligrosa. Y esa la debemos de tener actualizada conforme la norma 18. En algunos casos la llamamos hoja de datos de seguridad, HDS. En otros casos la llamamos ficha de datos de seguridad o FDS y a veces en inglés la MSDS, la Material Safety Chip Date, MSDS me parece, que es este Material Safety Data Sheet. Entonces, cuando nosotros veamos una hoja de datos de seguridad, la podemos conocer, lo podemos llamar ya sea HDS, ficha de datos de seguridad o FDS, o MSDS, Material Safety Data Sheet, que es en inglés, ¿no? Típicamente las HDS o las hojas de seguridad que nosotros tengamos, pues obviamente en la empresa tienen que estar en el idioma español y tienen que cumplir con nuestra normativa 018 STPS. Entonces, toda esa información que nosotros tengamos ahí disponible va a estar en la hoja de datos de seguridad. Es una compilación de información sobre propiedades, características y medidas de seguridad de cada sustancia química. Y es algo que tenemos que buscar o solicitar a nuestros proveedores de químicos. Si nosotros no tenemos esa información, pues va a ser muy difícil que podamos generar o contar con los procedimientos de seguridad. Hay que recordar que las HDS están compuestas estandarizadamente por 16 secciones. Esas 16 secciones son, por ejemplo, primero la primera sección, identificación de productos. La segunda sección, la identificación del peligro o peligros. En su caso, en la sección 2, aquí va a estar el pictograma, va a estar el etiquetado. La sección 3, la composición, información sobre los componentes, es decir, si es una sustancia pura, ahí va a estar el listado 100%, más del 99% ahora sí, de presencia de ese componente en la sustancia. Si es una mezcla, va a venir un listado de qué sustancias son y los porcentajes correspondientes. La sección de primeros auxilios, en caso, qué hacer en caso de algún efecto adverso. Las condiciones para la lucha contra incendios también viene. La sección 5, la sección 6, medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental, es decir, en caso de derrame o fuga. La sección 7 nos va a explicar cómo son las condiciones para manipularla y almacenarla adecuadamente. La sección 8 va a tener los controles de exposición y el equipo de protección personal necesario. La sección 9, las propiedades físicas y químicas de la sustancia. La sección 10, todo lo referente a qué tan estable es la sustancia y reactiva, es decir, qué condiciones tenemos que evitar, con qué sustancias no tenemos que mezclarla o qué no tenemos que exponerla al fuego, a la luz del sol, al calor. Y la sección 11, importante información toxicológica, y viene de cada componente o de la sustancia pura como tal, viene pues los datos de toxicología y sobre todo uno de los puntos importantes, las dosis letal media, la concentración letal media
para esa sustancia, ¿no? Que se representa en miligramos por kilogramo, hablándose de de dosis letal media que nosotros conocemos como la DL50. La DL50, que esta incluso nos puede permitir definir, en su caso, qué tan peligrosa o tóxica es una sustancia. Cuando es a menor tamaño o menor cantidad de miligramos por kilogramo, significa que la sustancia es mucho más tóxica. Y esto lo establecen pues a través de los laboratorios, ¿no? Pero viene esa información de esa sustancia. Así también pues viene la cuestión de la información ecotoxicológica, todo lo referente a la cuestión ambiental, la información relativa a la eliminación de los productos, cómo hacer la disposición final de algunos residuos de estos productos, información relativa al transporte, cómo se va, si la voy a transportar terrestre, marítima o aéreamente, pues tengo que definir cómo se va a transportar, en qué embalajes, eh, qué etiquetado lleva, porque también para el transporte tiene que cumplir con una norma como tal. Y de hecho, el GHS deriva del etiquetado o de la comunicación de riesgos para el transporte de mercancías peligrosas. La información sobre la reglamentación, si aplica alguna regla, alguna norma específica o local y alguna otra información adicional en la sección 16. Entonces, toda esta información nos va a permitir cumplir de cierta manera, tener un HDS actualizado, nos va a permitir contar pues con mucha información necesaria para poder aplicar el protocolo del programa específico y sobre todo conocer adecuadamente la sustancia química. ¿Alguna pregunta, comentario en este punto? Si no, continuamos. Ok, vamos a revisar la siguiente actividad. Bueno, realmente no es una actividad, es realmente una revisión pequeña donde tenemos que abrir una ficha de datos de seguridad, un HDS, revisarla, identificar si cumple o no con la norma 1018, que es la que nos regula pues toda esta información de comunicación de peligros y riesgos de sustancias químicas peligrosas, pero que la norma 5, que es la que estamos estudiando, las condiciones de seguridad, pues nos pide que debamos de contar con HDS actualizadas, ¿vale? Entonces voy a abrir en su caso el enlace, espero que se abra. No sé si se visualiza ahí eh, el, se visualiza el PDF. De igual forma se los voy a compartir al grupo. Permítame tantito. Si pueden comentarme si visualizan el PDF, se los agradecería mucho. Se los voy a enviar al grupo también. Permítame tantito. Permítame tantito. Ahí voy al grupo de WhatsApp. Ok. Debe estar presentándose en la pantalla lo que es la HDS de un herbicida común que se puede utilizar incluso hasta en la casa, ¿no? Entonces voy a ver que se revise, que se pueda visualizar en la pantalla el PDF y vamos a ir revisando esas 16 secciones, ¿vale? Ok, no se visualiza. Permítame tantito. Vamos a dejar ahora compartir. Ok, ya se debe de visualizar
ahí el PDF. Ahora, vamos a revisar de manera muy puntual este PDF, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues hoy son 15 hojitas, nos vamos a irnos rápidamente. Este es, en su caso, un PDF, una HDS de la sustancia que, el herbicida que comercialmente se conoce como herbicida HIT, de la marca química BAS o BASF, una empresa, me parece que es alemana, por ahí. No estoy seguro del dato, ¿no? Pero aquí tienen, por ejemplo, plantas aquí en el país. Ellos comercializan este herbicida. En su caso, viene la primera sección que nos indica identificación de la sustancia y preparado o la sociedad y empresa. Viene el nombre comercial, dónde es usada como producto fitosanitario o herbicida y quién lo fabrica. En este caso, por ejemplo, pues es una versión argentina, pero que también, eso es lo que les comentaba yo con el GHS. No importa si es Argentina, si es México, es Colombia, si cumple con el GHS, el sistema globalmente armonizado, la etiqueta, la hoja de datos de seguridad va a tener siempre la misma estructura y la misma información. No va a haber esa discrepancia. En este caso vienen los datos de la empresa y el caso, información de contacto en caso de emergencia. La sección 2, que vamos a ponerle una palomita, porque si estamos cumpliendo con este punto. La primera sección sí está correcta. Ok, vamos con la identificación de peligros. En este caso, viene la clasificación de la sustancia o mezcla. En este caso, como es un herbicida, tiene varias, esa mezcla como tal o ese herbicida, ese conjunto de químicos, sí es una sustancia peligrosa. De hecho, aquí tiene la palabra de advertencia, es atención. Tiene los pictogramas, que es ecotóxico también. Puede ser sensibilizante. Aquí indica que es tóxico para la reproducción, categoría 2, peligroso para el medio ambiente acuático agudo, categoría 1, y peligroso para el medio ambiente acuático crónico, categoría 1. O sea, de medianamente a alto riesgo esa sustancia, sobre todo para el ambiente acuático, pero que también es tóxico para la reproducción. Vienen sus pictogramas, la palabra de advertencia y las indicaciones de peligro. Se sospecha que daña al feto, el H361, muy tóxico para organismos acuáticos, H400, muy tóxico para organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos, H410, y sus consejos de prudencia, ¿no? Y aquí viene, esto es lo que va a ir en la etiqueta o un señalamiento de seguridad para este herbicida, uso del herbicida, pero ya traemos que es, primero que nada, tóxico para la reproducción, es decir, afecta severamente a las mujeres que están en estado de gestación, puede afectar al feto y también puede provocar otros efectos reproductivos, ¿no? Viene la sección 3, composición o información sobre los componentes. En este caso, por ejemplo, esta es una mezcla de varios químicos. Viene la descripción física, producto fitosanitario, herbicida, y viene ya la clasificación o lo que es, ahora sí, todos los componentes de este herbicida. Si se dan cuenta, son unos muy interesantes, que incluso son unos nombres muy largos, ¿no? Entonces viene ahí el sulfenafenacilo, iso, N2, cloro, 4, fluoro 5 y en pocas palabras viene un nombre larguísimo. Es con compuestos inorgánicos, son una mezcla de estos compuestos, que este sería más que nada el activo, el ingrediente activo, así como el sulfato amónico, vienen otros productos de sodio, algunos fraccionadores. Y en este caso, pues, ¿cómo lo identificamos típicamente las sustancias químicas? ¿Cómo identificamos cuáles son sus componentes? Pues viene el nombre, viene lo que es algo muy importante, viene lo que es el número CAS. Con este número CAS de cada componente va a ser mucho más fácil rastrear o referirnos a qué sustancia o qué componente es. O sea, todas estas sustancias están contenidas, estas sustancias peligrosas están contenidas dentro de ese herbicida o de esto que conocemos como el herbicida HIT. Y que estas son las que le dan esa característica peligrosa con efectos tóxicos a la reproducción a este herbicida. Claro está que esto vienen en ciertas concentraciones. De aquí viene, por ejemplo, el porcentaje de 20 a 36.
menor al 20%, al 10%, menor al 10%, ¿no? Menor al 5%. Y estas sustancias, si fuesen puras, tuvieran estos riesgos aún más severos. Pero como es una mezcla, le dan esas propiedades, esas características a esta sustancia. De ahí viene la sección de primeros auxilios. ¿Qué voy a hacer, no? En caso de que se inhale, pues reposo, contacto con la piel, lavar con abundante agua y así, etcétera, etcétera. Viene la sección, entonces la sección 3 también cumple con nuestra norma oficial 18, a pesar de que es una HDS de una versión eh, argentina, pero que adopta o aplica más que nada el sistema globalmente armonizado. Medidas de primeros auxilios también está correcta. Ahora vienen las medidas de lucha contra incendios o medidas contra incendio. Indica, por ejemplo, que es muy útil el extintor de polvo químico, no el dióxido de carbono. Si se llega a incendiar material con esta sustancia, es adecuado el uso de un extintor de polvo químico seco, PQS, no el de dióxido de carbono. Riesgos especiales: puede generar monóxido de carbono, amoníaco, cloruro de hidrógeno al quemarse este producto. Cumple esa sección 5. La sección 6: medidas en caso de vertido accidental, es decir, ¿qué voy a hacer cuando se me derrama un poco de este herbicida? Pues tengo que contar, por ejemplo, medidas de protección para las personas, evitar la formación de polvo, utilizar ropa de protección personal, evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Este es polvo. Ahorita vamos a revisar el estado me parece que es un polvillo, más que nada. Evitar la formación de los polvos. Medidas de protección para el medio ambiente, evitar el vertido en el suelo y en el subsuelo. Método de limpieza o recogida es recoger evitando la formación de polvo y eliminar. Es sólido. Para grandes cantidades, utilizar equipo mecánico de manipulación. Evitar la formación de polvo, eliminar material recogido teniendo la consideración de las disposiciones locales. Es decir, lo voy a llevar, pero no la puedo tirar al agua porque hay que recordar que es altamente tóxico para los organismos acuáticos, ¿no? Tiene que contar con una disposición especial. Manipulación y almacenamiento. Aquí vienen cómo tengo que manejar esta sustancia química. Medidas técnicas para manipulación de productos fitosanitarios. Se han de tener la consideración de las recomendaciones de uso. Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada. Protección de fuego y explosión, evitar esto es un polvo que puede generar una mezcla explosiva. Entonces ya me va describiendo aquí qué es lo que debo de evitar. Precauciones y orientaciones para el manejo seguro. En su caso, almacenar y utilizar el producto en consideración de las disposiciones locales. Buena ventilación en el almacén y zonas de trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su uso. Lavarse las manos y cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Las condiciones de almacenamiento: protegerlo a temperaturas mayores a 50 grados. Se pueden modificar las propiedades. Proteger de la humedad, conservar alejado del calor, proteger de la irradiación solar directa, separar de alimentos y bebidas. Entonces, cumple todo esto. La sección 7. La sección de controles también la tiene. Controles específicos, controles de EPP nos indica, por ejemplo, como es un polvillo, puede quedarnos, llegarnos a la cara o ojos, usar protectores, protectores laterales con gafas con montura, es decir, tipo gogles. Protección de piel y cuerpo, dependiendo de la actividad, por ejemplo, utilizar delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos, etcétera. Protección de las manos, guantes de protección adecuados, resistentes a productos químicos, y en su caso puede ser de caucho de nitrilo de 0,4 milímetros, caucho de cloropreno de 0,5 milímetros de grosor o de cloruro de polivinilo. Protección de las vías respiratorias: para protección adecuada de las vías, a bajas concentraciones, un filtro de partículas de alta eficacia, partículas sólidas, por ejemplo, un FFP3, es decir, un respirador de polvos nada más. Viene la sección 9, propiedades físicas y químicas, nos indica que es un sólido, que puede ser polvoriento, así también se descompone a 200 grados Celsius, etcétera, etcétera. Se dispersa en el agua, cumple la sección 10.
la sección 9, perdón, la sección 10 que habla de estabilidad y reactividad. Por ejemplo, este producto es estable si se contiene, si se maneja de manera adecuada. El producto es químicamente estable, así que no va a reaccionar violentamente de manera natural. Reacciones peligrosas, no hay una consideración en especial, solo hay que observar las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. ¿Qué tenemos que evitar con esta sustancia? Almacenarlo cerca de agentes oxidantes, de ácidos fuertes o bases fuertes. Entonces cumple, aquí me indica las compatibilidades de almacenamiento, por decirlo así. La sección 11 de esta HDS, pues viene la sección de toxicología, información toxicológica, viene lo que es la cuestión toxicológica y viene en su caso la dosis letal media para rata por ingestión mayor a 2000 miligramos por kilogramo, es decir, no es severamente tóxico, prácticamente no tóxico. Concentración letal media por inhalación viene que es mayor a 5 miligramos por litro durante 4 horas. Entonces, por inhalación puede ser, puede provocar alguna actividad ligeramente tóxico, no es tóxico por contacto cutáneo, eh, no es tan tóxico por inhalación única, sí, prolongada quizás, y no es tóxico por la ingesta, ahora sí, de comerlo o ingesta oral, ¿no? Y por la cuestión dérmica, pues la dosis letal media es mayor a 2000 kilogramos por, 2000, mayor a 2000 miligramos por kilogramo, entonces no se observó mortalidad, no es tan tóxico. Pero sí los vapores, o no los vapores, los polos que se respiren durante ciertas concentraciones, cierto tiempo, pueden traer efectos reproductivos, efectos tóxicos para la reproducción. La sección de toxicología viene toxicología genética, toxicología de la reproducción. El producto no ha sido ensayado, la evaluación ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Toxicidad en el desarrollo, etcétera. Peligro de aspiración viene la condición toxicológica. La sección 12 pues nos habla de todo lo referente a información ecológica, sobre todo ecotoxicidad, muy tóxico para los organismos acuáticos, efectos nocivos y duraderos. En peces, la concentración letal a 96 horas es mayor a 100 miligramos por litro. Aquí viene ahora sí el tipo de pez. Invertebrados acuáticos para 48 horas, mayor a 100 miligramos por litro. Plantas acuáticas. Esto es la cuestión ambiental, qué tan tóxico es para el medio ambiente. Entonces no podemos tirarlo directamente a los desagües porque nos va a traer problemas. Persistencia y degradabilidad, etcétera. Movilidad, indicaciones adicionales. La sección 13 nos platica de consideraciones relativas a la eliminación. En este caso debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, es decir, cualquier disposición final del contenedor o restos de este producto se tiene que mandar a tratado especial porque no lo podemos mandar directamente ahora sí, a la basura como tal. El envase contaminado tiene que vaciarse de forma óptima, eliminando la sustancia y el producto. Los residuos del producto deben ser eliminados en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente. Información del transporte, la sección 14 nos habla, si yo lo voy a transportar terrestremente, viene la clasificación, el grupo de embalaje, el número ONU, la etiqueta de riesgo, número de riesgo, es decir, cómo se va a identificar ese camión que va a llevar y cómo esa sustancia. En transporte de ferroviario también aplica lo mismo, transporte fluvial, aplica lo mismo, transporte marítimo, sea transport, transporte aéreo, la clasificación de riesgos para mercancías peligrosas. ¿Alguna información adicional? Entonces, en su caso, por ejemplo, para transportarlos puede ser que si los transportamos en envases adecuados con menos de 5 kilogramos, puede ser, no puede ser clasificado como peligroso para el transporte, ¿vale? Reglamentaciones normativas. En este caso no hay una reglamentación adicional y la sección 16, que sería la sección de otras informaciones, es información complementaria, ¿no? Entonces aquí viene ya el texto completo de las frases de peligro de la sección 3. Vienen todos los riesgos y peligros de esa sección 3. Entonces así es como se estructura una HDS conforme
lo que necesitamos presentar en nuestro programa específico. Y esta HDS va a ser conforme la norma oficial 018. Entonces van de la mano. Entonces tenemos estas 16 secciones, deben estar ahí descritas en nuestra HDS de la sustancia que vayamos a estar desarrollando, estamos trabajando en el centro de trabajo para cumplir con el programa específico de seguridad e higiene. ¿Alguna pregunta o comentario? Ok, si no hay preguntas o comentarios, vamos a pasar a la primera pausa, chicos. Vamos a tomarnos 10 minutitos. Son las 6:12, a las 6:22 regresamos a la sesión, ¿vale? Primera pausa, en 10 minutitos retomamos. Ok, chicos, estamos de vuelta. Continuamos con la sesión del día de hoy. Estábamos platicando de la importancia de cómo ir integrando lo que es el programa específico de seguridad y higiene, entre los que destaca el punto importante de tener un compendio de las HDS, de las sustancias químicas peligrosas, así también tener un compendio de los procedimientos de seguridad y un listado de las cantidades máximas almacenadas y utilizadas de la sustancia y todo lo referente al equipo de protección personal. Entonces, un ejemplo básico de ese programa específico sería a través de un procedimiento de seguridad general para el área de trabajo. Así también la integración de las HDS actualizadas conforme la norma oficial 018 de la sustancia que yo esté manejando. Es aquí también la importancia de cómo interactúa la norma 5 con la norma 10 y la norma 18 para la cuestión de sustancias químicas peligrosas. Así también, pues que esas HDS, pues si cumplen con el sistema globalmente armonizado, van a estar compuestas de 16 secciones con información técnica, información adecuada, necesaria de la sustancia o de los productos que estamos manejando, que nos va a permitir ayudar de cierta manera para contar con los procedimientos de seguridad. Parte de los requisitos también de las obligaciones como tal es contar con procedimientos de seguridad para manejo, transporte y almacenamiento. Y en pocas palabras, pues vamos a llamarlo como el procedimiento de seguridad de cada sustancia. Si nosotros contamos con una HDS adecuada, una HDS, una HDS actualizada, esta nos va a permitir poder generar de cierta manera un procedimiento de seguridad que lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿no? Lo podemos hacer a través de un procedimiento integral para el manejo de sustancias químicas del centro de trabajo por área, donde podamos poner las indicaciones de seguridad para cada elemento, incluso imágenes de los recipientes, del uso que se le da, la ubicación, como lo vemos aquí en la slide, ¿no? O en la diapositiva. O podemos hacerlo algo más específico como un procedimiento de sustancias químicas peligrosas, donde se establece de manera muy general, como lo que veíamos hace un momento en este punto, como un procedimiento de seguridad general del área, o en su caso, contar con un procedimiento adicional de este procedimiento básico que me indica procedimiento para el manejo de sustancias químicas, o sea, un manual de manejo seguro de químicos, o sea, un procedimiento para el trabajo seguro con sustancias químicas, como lo queramos llamar, tiene que haber un documento. La norma como tal no nos establece el contenido, eso va a quedar a nuestro criterio, pero típicamente si tenemos sistemas de gestión, pues vamos a tener un procedimiento o una estructura muy similar como lo que vemos aquí en estos dos ejemplos, ¿no? Objetivos, alcances, definiciones, responsabilidades, desarrollo del contenido, ¿no? Y adicional a ello, podemos hacer algo más específico, un procedimiento general del laboratorio, del taller en sí, para el manejo de químicos y específicamente por cada sustancia generar un procedimiento donde venga uso seguro, uso, manejo, un procedimiento de seguridad para el manejo, transporte y almacenamiento de amoníaco, de ácido sulfídrico, de el herbicida HIT, lo que nosotros utilizamos para hacerlo más conciso. Y un ejemplo de ello va a ser esto, lo que nosotros tenemos aquí, chicos. Es lo que, por ejemplo, podemos presentar. La norma como tal no nos establece qué debe de contener esos procedimientos de seguridad, pero, por ejemplo, nosotros vamos a abrir un archivo que nosotros generamos en base a, eh, en base a lo que hemos estado trabajando, ¿no? Si nosotros visualizamos este formato, la pantalla,
vamos a ver que en su caso, con la información que nosotros podemos obtener de la HDS, en este caso del herbicida HIT, generamos de cierta manera un procedimiento propio, un procedimiento de manejo, transporte y almacenamiento de la sustancia, no el procedimiento general. El procedimiento general es lo que vimos ahorita en la diapositiva, pero para complementarlo como parte, buena práctica por cada sustancia que tengamos o conjunto, familia de sustancias, generamos este procedimiento básico, ¿no? Y como cierta manera, pues no nos indica cuál es el contenido, pero por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, que es un procedimiento para el manejo, transporte y almacenamiento del herbicida. Y específicamente va a haber una serie de revisión elaborado por este, por este, por quién lo elaboró. Pues en este caso vamos a poner un ejemplo, Pedro, Pedro R. Revisado por Juan D. y aprobado por Carlos L. Por decirlo así, ejemplos, ¿no? Es hipotético. Se elaboró el 27 de mayo, se revisó el 28 de mayo y el 29 de mayo se está aprobando para su aplicación en el centro de trabajo. Es la revisión cero, la primera versión. Entonces, es la emisión inicial de este documento. Va a tener el siguiente contenido, objetivo, alcance, referencias, identificación de la sustancia o producto que se está utilizando, identificación de peligros y riesgos de ese producto, las indicaciones de manejo, manipulación, transporte, almacenamiento, primeros auxilios, medidas contra incendio y respuesta por fuga o derrame. Y si revisamos bien este punto, por ejemplo, vamos a ver que el objetivo de este procedimiento es establecer las pautas de seguridad para el correcto manejo, transporte y o almacenamiento del herbicida HIT como tal. El alcance de este es aplicable a todo personal interno o externo que realice actividades de manejo, manipulación, transporte y o almacenamiento del herbicida HIT. ¿Cuáles son sus referencias? Pues esto es para cumplimiento de la norma 05 STPS, la norma 10 también, que es de agentes químicos, la norma 17 y la norma 26 entre algunos casos. Así también podría entrar lo que es la norma 18 como tal. Vamos a colocarlo aquí. NON 018 STPS 2015, Sistema armonizado de comunicación, de identificación, creación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas. Entonces son las normas que tienen relación, la 10, la 5 y la 18 que son de químicos, la 17 por la cuestión del EPP y la 26 es que si utilizamos, por ejemplo, también señalética de uso obligatorio del EPP para ese manejo de sustancias y sobre todo las fichas técnicas y las hojas de datos de seguridad de las sustancias, es la referencia, ¿vale? Ahora, ¿cómo identificamos la sustancia? Pues viene en esta sección, el nombre interno es herbicida HIT, así lo conocemos, nombre comercial herbicida HIT de la marca BASF. Nombre químico no disponible porque es una mezcla de químicos. Y aquí viene una imagen ilustrativa del contenedor o como tal, del contenedor del producto. La identificación de peligros y riesgos, pues si se dan cuenta, es un slide, una captura de el etiquetado GHS de la sección 2 de su HDS. Viene que es una sustancia peligrosa, tóxico para la reproducción y tiene estos pictogramas, tóxico para los organismos acuáticos. Así también tenemos las indicaciones de manipulación, manejo y manipulación. En este caso, vienen las recomendaciones para evitar protección de fuego y explosión, tener un extintor accesible, evitar la formación de polvo, todas las indicaciones. El equipo de protección personal recomendado es gafas protectoras con protección lateral o gogles, ropa de trabajo o overol considerar delantal, guantes de protección contra químicos, ya sea de nitrilo, cloropreno o cloruro de vinilo, y un respirador en su caso con filtro de partículas, partículas sólidas y líquidas. Transportar la sustancia en su recipiente original y debidamente sellado, evitar el trasvase de recipientes improvisados. Transportar bajo condiciones normales, sin golpes o turbulencias. El recipiente debe estar identificado.
con el nombre de la sustancia. Para transporte de la sustancia vía terrestre, aérea o marítima, véase la sección 14 de la HDS. Para el almacenamiento, proteger contra temperaturas mayores a 50 grados. Se pueden modificar propiedades del producto si la sustancia del producto se almacena durante un periodo prolongado de tiempo a temperaturas superiores. Proteger contra la humedad, conservar alejado del calor, proteger de la irradiación solar, separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales. Es incompatible contra ácidos fuertes, oxidantes fuertes, bases fuertes. Condiciones a evitar, temperaturas superiores a los 50 grados. En caso de primeros auxilios, pues viene también un slide o una captura de lo que nos indica como tal qué hacer en caso de inhalación, reposo y aire fresco. Tras contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Contacto con los ojos, lavar con agua abundante durante 15 minutos. Tras ingestión, lavar inmediatamente en la boca y beber posteriormente de 200 a 300 mililitros de agua y buscar atención médica, ¿no? Y en su caso, pues indica que se puede realizar o revisar a mayor detalle la HDS. Medidas contra incendio, pues cuáles son los medios adecuados: espuma, agua pulverizada o PQS. No adecuado el dióxido de carbono. Riesgos especiales: genera monóxido de carbono, amoníaco, cloruro por sus componentes al quemarse. En su caso, refiere a ver la HDS y planes de atención a emergencias y el plan de atención a emergencias interno para caso de conatos de incendio. Respuestas por derrame o fuga, pues también es una captura de la parte de qué hacer en caso de derrame o fuga de una sección de la HDS, en este caso de la sección, sería de la sección, captura de la sección, lo que es la sección eh, 6, la sección 6 de la HDS, ¿vale? Entonces lo que tenemos aquí, solamente que lo estructuramos de otra forma. Y así de este modo hacemos más ameno o de cierta manera más digerible lo que viene en el HDS para poder aplicarlo como un procedimiento de seguridad. Y es así que es lo que nos pide la norma. La norma no nos los pide así, sino que es una forma que se puede idear y de cierta manera puede ser útil para comunicar cuando yo voy a utilizar el herbicida HIT, qué es lo que debo de considerar. Primero, pues conocer sus riesgos, ¿no? Cómo viene presentado. Este es el herbicida HIT. Los riesgos, aguas, y para esos riesgos, pues ¿cómo lo tengo que utilizar? Con estas consideraciones, utilizando, portando este EPP. Si lo voy a transportar, ¿qué debo de considerar? Lo estoy almacenando, debo evitar estas condiciones, estos materiales. ¿Qué pasa si tengo contacto con la sustancia? Pues aquí viene la relación de condiciones que tengo que aplicar, o en su caso, lo que aplicaría la brigada de primeros auxilios. Si hay incendio, ¿cuál es el medio adecuado? Y si hay una derrame o fuga, pues cómo lo tengo eh, que prevenir o recoger, ¿no? Y esto para hacer más ameno lo que viene en el HS y hacerlo en un formato, un tipo de procedimiento interno, que va a ser de aplicación interna para el uso de esta sustancia, del herbicida HIT. Entonces, así de este modo es como podemos darle cumplimiento o más que nada cumplimiento le podemos dar este, pauta a este punto que nos pide, a este requisito de los procedimientos de seguridad, uno general y uno por cada sustancia química, en la medida de lo posible. ¿Alguna pregunta, comentario, chicos? ¿Algo que agregar? Recuerden que está abierto su sistema de chat, su sistema de, de micrófonos también. Para cualquier duda o pregunta tienen que hacerlo así, ¿vale? Pueden activarlo sin ningún problema. Ahora, otro punto, ya tenemos en los planes los procedimientos de respuesta a emergencia, que de cierta manera en el formato que nosotros presentamos, de cierta manera en el formato que nosotros estuvimos presentando, pues realmente eh, ya tocamos una parte de qué hacer en caso de derrame, qué hacer en caso de conato de incendio y qué hacer en caso de contacto con la sustancia, primeros auxilios. Ahí están implícitos las lo que puede contener mi plan de atención a emergencias. Ya lo estoy metiendo en un procedimiento de seguridad. Pero específicamente la norma como tal, la norma 5 nos pide que para la atención de emergencias, nuestros planes de atención a emergencias para las sustancias químicas peligrosas deben de contener los procedimientos de seguridad, que es lo que ya revisamos en caso de fugas, emanaciones o incendios. Esos puntos, ¿no? Si yo contemplo un procedimiento así como lo que estructuramos, este punto ya lo estoy cumpliendo.
Ahora, como también dentro de ese procedimiento también viene la relación de primeros auxilios, ya estoy cumpliendo este punto. Quizás pudiese hacer uno más, un procedimiento, un plan de atención a emergencias general donde me indique en caso de derrame, pues evacuar el área y activar la brigada de respuesta a emergencias, o en su caso la brigada de contraincendios, que va a actuar conforme el procedimiento de seguridad para ese incendio o para la cuestión de derrame, ¿no? Y en caso de así también, pues una vez que ya se efectuó dentro de ese plan de atención a emergencias, pues definir que se recogió, se delimitó el área, se recogió todo el producto y se llevó a disposición final y cómo regresamos a la normalidad, ¿no? A trabajar normalmente. Y en su caso, si tengo la necesidad de una exposición de trabajos en espacios confinados, pues tengo que contemplarlo. En pocas palabras, la norma, si yo contemplo un procedimiento de seguridad donde venga esa parte de qué hacer en primeros auxilios, qué hacer en caso de conatos de incendio, la sección 5, la sección 4 de la norma y la sección 6, perdón, de la HDS, lo compagino, lo genero como parte del procedimiento y yo ya estoy cumpliendo este plan de atención a emergencias. Ahora, lo que tengo que buscar es que también haga uno general donde que en caso de un derrame, de una fuga, de un incendio, pues se active el protocolo de respuesta a emergencias, que se activen las brigadas y que las brigadas van a atender conforme al procedimiento de seguridad. Entonces ahí le estoy haciendo ese match. Entonces todo esto va de la mano. La norma solo nos pide o nos enuncia qué es lo que debemos tener. ¿Cómo lo generamos? Pues ya estuvimos platicando de cómo generarlo, ¿no? Técnicamente nuestro procedimiento de seguridad está cumpliendo ese punto que vemos aquí. La cuestión de primeros auxilios, medidas contra incendio y respuesta en caso de derrame o fuga. ¿Qué es lo que me está pidiendo la norma en el plan de atención a emergencias, más que nada? Ya le estoy metiendo un autogol, le estoy metiendo un gol a procedimientos de seguridad y plan de atención a emergencias. Y esto va dentro del programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. ¿Vale? Entonces, pero no solo hay que recordar, no solo es eso, que integremos, que contemos con las HDS, esté la carpeta más llena, más bonita y la tengamos guardado, sino que en base a ello empecemos a capacitar al personal a aplicar esos procedimientos con el fin de disminuir o reducir el riesgo de algún accidente por manejo de sustancias químicas peligrosas, ¿vale? Preguntas, comentarios, chicos, son bienvenidos en este momento, ¿vale? Entonces, chicos, si no hay preguntas o comentarios, continuamos. Así también hay que recordar que para el manejo de estas sustancias, para estas sustancias que tenemos en la empresa, no solo es la parte administrativa, el análisis de riesgos, las autorizaciones o permisos de trabajo para sustancias químicas peligrosas y el programa específico, también hay que revisar las condiciones o verificar, validar las condiciones de seguridad que se piden para las sustancias químicas peligrosas. Y antes de pasar a ello, hay que hacer remembranza, hay que recordar que, primero que nada, para manejar una sustancia química peligrosa, primero tenemos que conocerla, familiarizarnos con ella, identificarla, saber, es decir, vamos a leer su HDS, conocer su HDS, conocer al derecho del revés, eso es ese contenido de la HDS. Y quizás si es muy larga la HDS, si yo ya tengo mi procedimiento de seguridad para el amoníaco, para el herbicida HIT, pues leo ese procedimiento, capacito al personal, ¿no? Sobre todo para comunicar riesgos, comunicar medidas de uso seguro, transporte seguro, almacenamiento seguro y qué tienen que hacer en caso de emergencia por incendio, por primeros auxilios o porque ya se derramó, ya se fugó la sustancia. Es decir, conozco mi HDS o conozco mi procedimiento de seguridad. Hay que recordar pues que estas sustancias en sí, por eso son sustancias químicas peligrosas, ya tienen una característica propia o particular que pueden provocar daños a la persona, pueden provocarle una quemadura química, un accidente, o pueden provocarle exposición a ciertos contaminantes que le pueden provocar alguna irritación, alguna sensibilización, efectos nocivos, efectos teratogénicos, es decir, ya vienen con peligros para la salud y en su caso peligros físicos conforme el sistema globalmente armonizado, peligros H o códigos H, ¿no? Y por lo anterior es que tenemos que conocer, tenemos de implementar medidas de seguridad e higiene adecuadas para garantizar el uso seguro a través de procedimientos, análisis de riesgos, autorizaciones en la medida de lo posible
análisis de riesgos, procedimientos generales del almacén, del área de trabajo, procedimientos para el manejo de cada sustancia y en su caso planes de atención a emergencia. Y todo esto conforme la información técnica que podamos tener de dicha sustancia. En pocas palabras, las HDS. De ahí parte mucha información que nos solicita la norma. De hecho, desde que empezamos a trabajar con el análisis de riesgos, pues tomábamos datos o información de la HDS. Entonces, si no tenemos la HDS actualizada, pues nos estamos metiendo en autogol, chicos. Entonces tenemos que actualizarlo, contar con la información necesaria, porque de ahí van a salir mucha información que necesitamos para primero clasificar, de ahí autorizar y en su caso luego generar los procedimientos de uso seguro, ¿vale? Y de manera muy general, para cualquier sustancia química, sin importar qué tanta cantidad esté manejando, en qué sector o qué sustancia sea, pues tenemos que, primero que nada, ser conscientes de estos 6 puntos. Tenemos que primero revisar la HDS si no la conocemos, si no estamos familiarizados. Siempre leer la HDS y o procedimiento de seguridad. Conocer qué cantidades vamos a manejar, qué tanto es lo máximo que puedo manipular y en qué cantidades y en qué presentaciones. Tengo que también portar durante la manipulación de esa sustancia el equipo de protección personal correspondiente para esa sustancia. Háblese de guantes, de lentes, de algún respirador o en su caso de alguna ropa de trabajo específica. Seguir los procedimientos aplicables, es decir, el procedimiento seguro para químicos y el procedimiento de seguridad de la sustancia como tal. Y obviamente, aunque suene lógico, pues indicar que no debemos de ingerir alimentos ni bebidas durante las tareas de manejo de químicos. Aunque suene lógico, se tiene que recalcar eso porque a veces se nos olvida y estamos ya ingiriendo no nos lavamos las manos, estamos ingiriendo alimentos pero no recordamos que estuvimos manejando una sustancia tóxica, una sustancia teratogénica, carcinógena, dependiendo de las características de dicha sustancia. Y sobre todo, no fumar y no utilizar alguna fuente de flama cerca de estas sustancias, sobre todo si son inflamables, combustibles o explosivas. En pocas palabras, a los químicos hay que tenerle, a las sustancias químicas peligrosas hay que tenerles respeto porque podemos provocar alguna lesión, algún efecto a la salud o en su caso provocar que haya daños en la instalación. Y todo lo vamos a hacer a través de conocer la sustancia, conocer sus peligros a través del HDS, aplicar los procedimientos de seguridad para evitar que traiga efectos adversos, ¿vale? Ahora, esa es en manera general. Ahora, era de manera general algunas recomendaciones para el manejo, transporte y almacenamiento de químicos? Ahora, ¿cuáles son las condiciones que nosotros, adicionales a los requisitos que ya revisamos, documentales y que tiene que haber evidencia? Ahora, ¿cuáles son las condiciones propias del sector, del área de trabajo que se deben de cumplir para el manejo de sustancias químicas peligrosas? En este caso, primero hay las condiciones generales que aplican a cualquier sustancia, no importa si es inflamable, tóxica, combustible, explosiva, etcétera. Dependiendo de las características de peligro, sin importar ello, los requisitos generales para el área donde vamos a trabajar con químicos es que si estamos utilizando tuberías o se transportan tuberías se transportan químicos a través de tuberías, esas tuberías tienen que estar debidamente identificadas. ¿Y cómo lo identificamos? Conforme la norma 26, fluidos peligrosos, no peligrosos o contra incendios, siendo los fluidos peligrosos por sus características, propiedades inherentes o por las condiciones de operación, los de color amarillo. Los fluidos no peligrosos van de color verde. Así también, pues en su caso, cuando vamos a tener contenedores, una de las condiciones de seguridad es vigilar que esos contenedores o tanques no estén llenos a más del 90% de su capacidad. Es el rango de seguridad que tenemos que buscar. Así también que esos contenedores o esos equipos que manejan sustancias químicas peligrosas cuenten con válvulas y manómetros, sobre todo si puede haber el riesgo de alguna presión o presurización de dichos contenedores. Deben de operar debajo la presión máxima de trabajo, es decir, debajo de la presión máxima de trabajo, ¿vale? Entonces tenemos que observar estas condiciones de seguridad. Una cosa es el requisito que ya fuimos viendo, fuimos plasmando. Una cosa es el requisito que del análisis de riesgo, la autorización, la integración del programa específico con las HDS, los procedimientos de seguridad, los procedimientos de las sustancias
el listado o inventario máximo que se utiliza de la sustancia, ese es punto y aparte. Es los requisitos administrativos. Ahora tenemos que vigilar que las áreas de trabajo o las áreas de almacenamiento de químicos cuenten con ciertas condiciones de seguridad y hay unas muy generales que no importa si es explosiva, inflamable, combustible o tóxica, ¿no? Cualquier sustancia que se transporte o se canalice a través de tuberías, esas tuberías tienen que estar identificadas conforme a la norma 26. Fluidos peligrosos o no peligrosos, lo que aplique el criterio. Todos los tanques o contenedores que utilicemos para almacenar estas sustancias y sobre todo de gran tamaño, es vigilar que esos tanques no se llenen más del 90% de su capacidad y que esos tanques o equipos que utilizan sustancias químicas peligrosas, en su caso de que haya riesgos de sobrepresión, haya válvulas disponibles, válvulas de cierre, de desfogue, de purga y manómetros para vigilar la presión. Y en el caso donde se maneje fluidos bajo presión, pues vigilar que se operen bajo una presión máxima de trabajo, no superen presiones severas que puedan provocar algún detalle en la integridad física del equipo, del tanque, ¿no? Así también tenemos que buscar, en su caso, que las cimentaciones de los tanques como tal sean a prueba de fuego y sobre todo cuando estamos hablando de sustancias químicas inflamables o combustibles. Así también todos los recipientes y líneas con sistemas que conectan o se conectan en la planta tengan un sistema de interrupción de flujo, es decir, haya puntos de cierre, válvulas para interrumpir el flujo o en su caso haya tipo bypass, ¿no? En su caso, esté controlado es la forma de cómo va a haber alimentación de esa sustancia química. Así también que los lugares de almacenamiento se almacenen de manera adecuada, conforme las compatibilidades, no lo dice explícitamente, pero tenemos que buscar las compatibilidades de almacenamiento, así también los contenedores adecuados y que esas áreas de señalamiento estén identificadas y sobre todo que los contenedores que se están almacenando se identifiquen y así como lo vemos aquí, pues vemos un almacén de químicos, vemos que están debidamente estivados y que están en contenedores dependiendo de la sustancia que se maneja y que también esos contenedores están bien identificados, ¿vale? Es lo que estamos revisando en este caso. Condiciones generales de cualquier sustancia. Así también si vamos a realizar trabajos en áreas que manejen químicos o polvos o químicos que generan polvos y que puedan representar el riesgo de una atmósfera explosiva, tenemos que vigilar a través de nuestro procedimiento de monitoreo de atmósferas, que lo habíamos visto en la norma 33, pues a través de un detector de gases, ¿no? Para detectar o identificar atmósferas explosivas. Así también si vamos a realizar algún trabajo, alguna intervención dentro de un tanque de almacenamiento de sustancias químicas, al ser un espacio confinado, le aplica la norma 33, pero también le aplica esta condición básica de seguridad de, de la norma 5, que es revisar que el oxígeno al interior de ese contenedor esté entre un 19,5 y 23,5%, que la explosividad no sea mayor al 20% del límite inferior de inflamabilidad y que las concentraciones del contaminante o de la sustancia química sea menor al valor límite de exposición establecido en la norma 10. Es decir, conforme estas características, solo así se pueden autorizar los trabajos y es donde entra un procedimiento ya un procedimiento de trabajos seguros en espacios confinados y sobre todo cuando trabajamos con sustancias químicas o espacios confinados que tuvieron al interior combustóleo, gasolina, alguna sustancia química peligrosa. Te tienen que buscar el bloqueo de energías, el monitoreo de la atmósfera con estas características que tenemos aquí y, y en su caso la presencia del vigía en espacios confinados. Pocas palabras, nos indica que si tenemos que aplicar algún trabajo de espacios confinados en estos tanques de los químicos, pues tiene que aplicarse la norma 033-2015. Así también, pues que es importante que las áreas de almacenamiento, áreas de trabajo con químicos, haya buena ventilación y para garantizar ello tenemos que contar con un programa de mantenimiento adecuado a las instalaciones, a los sistemas de ventilación y no solo el programa, sino que haya evidencia, haya supervisión de dicha ventilación, de dicho seguimiento, cumplimiento a las condiciones óptimas de los sistemas de extracción, de los sistemas de ventilación propios de la instalación. ¿Vale?
Entonces, es las condiciones básicas que nos solicita la norma como tal de manera general. Ahora, en su caso, para las sustancias inflamables y combustibles, adicional a lo que vimos aquí, tenemos que observar los siguientes puntos, ya sea para el manejo, tenemos que pues comunicar en su caso para las sustancias inflamables o combustibles. Cuando son inflamables es que producen o generan vapores a menos de 25 grados. Cuando son combustibles, esos vapores se generan a más de 37, 35, 37 grados. Entonces, para esas sustancias, por ejemplo, inflamable sería la gasolina y el combustible, ahora sí, el diésel. Si nosotros tenemos esas sustancias inflamables o combustibles, tenemos que prohibir el uso de herramientas, zapatos o objetos personales que puedan generar chispa o flama abierta o que en su caso puedan cargar estáticamente, ¿no? Realizar el trasvase de esos contenedores, de esos químicos entre sus contenedores, siempre con buena ventilación y sin presencia de atmósferas explosivas. Y también ese trasvase, pues observa que también debemos de contar pues con un punto de puesta a tierra para evitar alguna estática que pueda generar un punto de ignición. Esto para el manejo. Ahora, en el caso de almacenamiento de inflamables y combustibles, tenemos que hacer o revisar, verificar que las paredes, pisos y techos de la instalación como tal deben de ser de materiales resistentes al fuego y si es posible que tengan tratamientos retardantes al fuego, ignífugos. Las áreas de almacenamiento deben estar debidamente aisladas de fuentes de calor o ignición. O en su caso, típicamente vemos, por ejemplo, que hay esos gabinetitos de almacenamiento de inflamables, de esos de color amarillo que van bajo candado, donde solo se tiene acceso de manera pues autorizada de cierta manera, o que el área de trabajo esté bajo llave, esté lejos de las fuentes de ignición, de las áreas que puedan provocar una fuente de ignición, ¿vale? Y en su caso, también esos almacenamientos, pues si vamos a tener sustancias inflamables o combustibles, tenemos que cumplir con la norma 22, que esté aterrizado equipotencialmente toda la instalación, los anaqueles, los contenedores y haya un sistema de protección contra descargas eléctricas, un pararrayos, como complemento, ¿no? Y también en el almacenamiento tenemos que verificar que los recipientes fijos, es decir, los tanques grandes, en su caso, cuenten con relevadores de presión y arrestaflama, es decir, que tengan dispositivos de seguridad porque tienen el riesgo de generar vapores. Con calentamiento se genera más vapor, se sobrepresiona y pueden provocar explosiones. Y es por eso que se les aplica pues un relevador de presión o una PSB, una válvula de seguridad para el tanque como tal. Tenemos que verificar y que obviamente pues si va a hacer esto va a provocar que tengamos que cumplir de cierta manera con la norma 20 en algún punto para ese tanque de esa sustancia química peligrosa, de esa sustancia inflamable. En el caso del transporte de inflamables y combustibles, las tuberías que están expuestas al tránsito de los trabajadores y que pueden dañarse deben de contar con medios de protección o tienen que estar bien identificadas también. Y la protección que se le da a esas tuberías o medios de transporte dentro de la instalación no deben de impedir que se revisen y se le den mantenimiento a dichas líneas. Estas son las características o condiciones de seguridad que se piden o que pide la norma para las sustancias inflamables o combustibles. ¿Alguna pregunta, comentario? No, Todo bien. Ok, casi, casi no logro distinguir, perdón. ¿Hay alguna pregunta? No logré distinguir, Inge, su audio. No sé si hay alguna pregunta, me la escribe al chat. Casi no logré distinguirla. Ok, bueno, si hay alguna pregunta, por ahí me lo pueden repetir o en su caso, escribirla por el chat porque no logré distinguir el audio. Bueno, esto era sobre las condiciones de las sustancias inflamables o combustibles, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando son sustancias ahora explosivas? Cuando son sustancias explosivas, las condiciones para su manejo, manipulación, es que tenemos que contar con un manual de manejo seguro de dichas sustancias. Es decir, un manual más complejo, más estrictamente
redactado donde se establezca las condiciones para manejar estas sustancias, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, que estas sustancias son incluso hasta de índole, pues, de seguridad pública, porque algunos casos, por ejemplo, que manejen polvorines, los que fabrican pirotecnia, no solo tienen que cumplir con la norma 5 que es la cuestión de explosivos, sino que estos también tienen que contar con autorizaciones o permisos de la propia Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, por el tipo de material. Entonces deben de contar con manuales más estrictos, más específicos para el manejo de esa sustancia y que esas instrucciones de uso indiquen la suspensión de actividades, sobre todo que tengan que ver o que puedan generar chispa o flama, que garanticen condiciones de seguridad para las voladuras, en su caso, y características de los vehículos que acceden al polvorín, es decir, vehículos que tienen que llevar a flama como tal, en su caso, ¿no? Y que toda esta actividad solo se va a hacer por personal capacitado y autorizado, nadie más. Incluso no solo por el patrón, sino que incluso hay ciertos cursos específicos que se tienen que brindar al personal que maneja sustancias explosivas, ¿vale? En el caso de almacenamiento de explosivos o sustancias químicas explosivas, tienen que estar delimitadas las áreas de tránsito y las áreas de maniobra bien identificadas. La operación de los polvorines, que así se les conoce, el área donde tienen almacenado estas sustancias, debe de estar a cargo de un solo personal autorizado. Debe de haber una limpieza adecuada, orden y limpieza en el área, garantizando la temperatura adecuada para evitar algún efecto adverso en el material y con buena ventilación para evitar pues condiciones de humedad, condiciones que puedan propiciar que este producto, este material, esta sustancia pues reaccione violentamente y sobre todo que el EPP que se utilice al momento de ingresar a las áreas de almacenamiento sea 100% de algodón antiestático por el riesgo de llevar estática durante el caminar de la oficina al almacén y que pueda generar una chispa estática que pueda activar la sustancia explosiva. Entonces tiene que buscar que la ropa sea de algodón antiestático, al igual que ropa interior de algodón y calzado conductivo sin materiales. Y aquí también pues aplica la importancia de contar pues con el riesgo de electricidad estática, es decir, cumplir con la norma 22 y sobre todo viéndolo desde la perspectiva de no llevar cargas estáticas hacia el polvorín, hacia el área de almacenamiento de estas sustancias. Y en el caso de transporte, pues también solo se realiza por personal capacitado y autorizado, también ingresan permisos propios para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Secretaría de Infraestructura por ser materiales, mercancías peligrosas. Se debe de realizar mediante equipos o sistemas de seguridad que eviten golpes, chispas y calentamientos, sobre todo para evitar alguna reacción involuntaria de la sustancia. Es decir, bien embalados, bien, con buen embalaje, buena presentación, con condiciones adecuadas de transporte, que cumplan con los códigos o las referencias también en el transporte de mercancías peligrosas a través de carreteras, vía aérea, ferroviaria o marítima, ¿no? Es lo que nos pide para las sustancias explosivas. ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo que agregar? Ok. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el otro lado? Ya vimos las sustancias inflamables y combustibles, las explosivas y ahora viene la otra cuestión, las sustancias tóxicas, corrosivas o irritantes, es decir, que pueden provocar daños a, a la salud. Si nos damos cuenta, por ejemplo, la norma oficial nos brinda en sus capítulos 11, 12, 10, 11 y 12 las condiciones para sustancias inflamables. Si nos damos cuenta, por ejemplo, los requisitos de sustancias inflamables o combustibles, al igual que los requisitos por las sustancias explosivas, son más que nada para atender riesgos físicos o peligros físicos de dichas sustancias. Ahora, para las sustancias que son corrosivas, irritantes o tóxicas, son riesgos a la salud del trabajador. ¿Vale? Ahora, en este caso, para estas sustancias tóxicas, corrosivas o irritantes, debemos de contar también para su manejo con procedimientos de manejo seguro de dichas sustancias. Y si nosotros recordamos, pues con el ejemplo que vimos de, de el ejemplo que colocamos, por ejemplo, de este procedimiento de seguridad,
Al tener un procedimiento de seguridad por la sustancia, pues vamos a tener esas condiciones o ese punto estamos cubriéndolo, ¿no? En este caso era este procedimiento, este ejemplo, que se los voy a compartir en el grupo, sobre el transporte y almacenamiento de esta sustancia, de este herbicida HIT, ¿no? En su caso, un ejemplo. Ahora, se cuenta con ese procedimiento porque me dice cómo lo voy a utilizar, con qué EPP lo tengo que utilizar, qué debo de evitar, qué protección respiratoria, qué pasa si tengo un contacto directo con ello. Entonces, todo viene en ese procedimiento. Así también siguiendo las recomendaciones de uso de la HDS. Y si nosotros recordamos, pues este procedimiento que nosotros visualizamos aquí, en su caso, pues ¿cuál es su referencia principal? Si hay una referencia normativa, porque estas son las normas de salud, seguridad y organización que aplican a químicos, pero también viene respecto a las fichas técnicas o hojas de datos de seguridad de la sustancia. De ahí se sacó todo esto para la identificación de peligros, para el manejo, manipulación, transporte, primeros auxilios contra incendio y fuga o derrame. O sea, toda esta información salió, se reestructuró de la HDS para presentarlo como un procedimiento de seguridad que me lo está pidiendo este punto, ¿no? Los requisitos para sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas. Es decir, para el manejo tengo que hacerlo a través de un procedimiento de seguridad. Y si no tengo el procedimiento, a través de la HDS. Y en el caso de almacenamiento, pues tengo que almacenarse en recipientes específicos y propios para dichas sustancias, consultando la HDS, consultando también la tabla de compatibilidades de químicos o compatibilidad de almacenamiento y que los recipientes deben ser compatibles con la sustancia química que están almacenando. Es considerar eso, es echarnos una vuelta, revisar en la HDS cuál es el material compatible para esa sustancia. Si es que cambiamos de contenedor, no viene el de fábrica, ¿no? En su caso, sino almacenarlos conforme las sustancias más peligrosas abajo, las menos peligrosas, siempre procurando no mezclar ciertas sustancias para evitar reacciones adversas, es decir, compatibilidades de químicos. Y finalmente para el transporte, pues el transporte ya sea por tuberías o recipientes portátiles debe realizarse mediante también procedimientos, es decir, plasmarlo un procedimiento de cómo voy a transportar la sustancia para evitar que se derrame o haya fugas, es decir, también con personal autorizado y capacitado, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, es lo que nos pide la norma. Y si nosotros lo queremos resumir, chicos, pues realmente es la norma 5 del 98 nos indica que primero debemos de tener el análisis de riesgos, las autorizaciones de actividades peligrosas con sustancias químicas. Debemos de integrar el programa específico que va a estar completado por las HDS, el procedimiento de seguridad general para químicos y el procedimiento de manejo, transporte y almacenamiento de cada sustancia o cada producto que tenga disponible. La relación o el inventario de sustancias químicas de la empresa, que como tal no lo dice explícitamente así, pero sí lo menciona, que ya en el proyecto de norma ya lo establece como un numeral específico del proyecto de norma donde establezca, por ejemplo, las cantidades máximas manejadas y almacenadas, y así también las condiciones de seguridad. Vigilar que estas condiciones de seguridad se están cumpliendo, ya sea las condiciones generales, estas con 8, 10 condiciones generales, si son inflamables, adicional a estos puntos, si son explosivas, estos puntos para el manejo, almacenamiento y transporte, y respecto a las corrosivas, irritantes o tóxicas, es conforme a procedimientos, adecuadamente con las compatibilidades bien identificados y que también se haga el transporte conforme procedimientos. Y es lo que nos pide la norma en esencia, norma 05. Es una norma entre comillas algo cortita, pero la talacha que vamos a hacer o la aplicación es lo interesante porque va a depender mucho de qué sustancias químicas o cuántas sustancias químicas tengamos en el centro de trabajo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que agregar? ¿Todo bien? Ok, chicos, vamos a pasar a la pausa número 2. Vamos a tomar 10 minutitos, por favor. Son las 7:13. A las 7:23 retomamos la sesión. De cierta manera, para que vayamos cerrando ya esta sesión,
Entonces nos vemos en 10 minutitos. Cualquier pregunta, duda, comentario, eh, estamos aquí disponibles, ¿vale? ¿Alguna pregunta o comentario de lo que hemos estado revisando de la norma 5? Como bien platicábamos, es una norma pues que en teoría parece una norma corta, sencilla, es una norma de seguridad, pero no solo queda en sí la parte documental, sino que es la parte interesante donde nosotros nos enfrentamos más que nada a la cuestión de implementación, es donde ahí tenemos o identificamos algunos puntos, ¿no? Pero si nosotros tenemos una base documental de requisitos administrativos que de ahí lo llevamos a la práctica, pues es muy fácil aplicar esta normativa. Claro está que esta norma, pues bien platicábamos que está de 1998 hasta la fecha, pues sí tiene sus años de trabajo, ¿no? Sus años de vigencia, ¿no? Que aproximadamente más de 25 años, ¿no? 27 años que está vigente y que no ha cambiado los requisitos, que en esencia siguen siendo los mismos, que todo nos fundamenta en el uso de procedimientos con la HDS, todo lo referente, pero sí, por ahí va a haber un cambio, tiene que haber un cambio porque es parte, pues, normal de toda la normativa que hay una revisión de la normativa. En el 2017 se revisó, se proyectó, se publicó el proyecto de norma NON 05 STPS 2017, referente a la actualización de la norma 5, referente a las sustancias químicas peligrosas, donde ya pudimos revisar algunos puntos muy principales en los que destacaban, por ejemplo, que ya hay una metodología no obligatoria, sino una metodología de referencia para realizar el análisis de riesgos. O en su caso, dependiendo qué tan grande es la instalación que maneja, transporta o almacena químicos, pues puede ser a través de una metodología de tipo análisis de riesgos de procesos de la norma 28, un HACCP, un AMEF, un árbol de fallas, etcétera, o lo que es una metodología propia de la empresa, donde se vea la configuración de riesgos, peligros y medidas preventivas y su interrelación, o a través de la metodología que establece la guía de referencia, que sería lo más propio para el tipo de centros laborales donde manejamos como almacenes pequeños, podría ser lo más idóneo, donde no tengamos, por ejemplo, grandes tanques con bombas de alimentación, sistemas de bombeo de esas sustancias, podría ser a través de la guía de referencia que establece el control banding, ¿no? Que en su caso, pues vimos algunas tablas, algunas secciones, solo vimos esos puntos, pero que es lo más llamativo, lo más importante que se observa en esta posible actualización que no se ha hecho, que desde el 2017 está ahí revisándose, pero no nos sorprendería que en unos años, no sé si es el próximo año, 2 años, ya se actualice por fin esta norma, ¿no? Pero ya llevamos una base. Cumpliendo con esta base de la del 98, podemos que brincar o migrar más fácilmente a una posible actualización, así como lo que pasó con la norma 17, ¿no? Del 2008, que ahorita salió la norma 17 del 2024. Cambios muy similares, pero ya con una base, si tenemos una base, pues el impacto que tiene no va a ser tan severo en las empresas. Entonces, ok, si no hay alguna duda, pregunta o comentario, pues como bien platicábamos, este curso como tal sí tiene una evaluación diagnóstica, sí tiene una evaluación final. De hecho, ya la evaluación diagnóstica algunos de ustedes ya la realizaron. Entonces, para poder cerrar formalmente este curso, como lo hemos hecho como los cursos desde marzo que empezamos, con los otros 9 cursos aproximadamente que tuvimos, pues vamos a aplicar una evaluación final. Como lo veníamos manejando, esta evaluación va a quedar abierta desde ahorita, de este momento, el enlace, se los voy a compartir vía chat del grupo de WhatsApp para que ustedes puedan contestarlo durante el fin de semana. No, de hecho, los que ya contestaron el examen diagnóstico es el mismo examen, solo van a seleccionar que ahora es evaluación final y van a ser las mismas preguntas, entonces ya revisamos todo el contenido del curso, entonces le va a ser más fácil, como va a ser muy que seguro van a tener una evaluación, muy seguramente van a tener una evaluación final de acreditación, entonces va a quedar disponible este examen, entonces
Si no hay dudas o preguntas, pues la evaluación va a quedar disponible en el grupo de WhatsApp para que la contesten a partir de hoy mismo hasta todo el fin de semana. Entonces, alguna duda, pregunta o comentario es el momento para hacerlo. Si no, pues hemos llegado a la finalización o al cierre de esta sesión número 20, eh, que directamente se ha estado transmitiendo todas las sesiones desde Coatzacoalcos, Veracruz, hacia San Luis Potosí, hacia la Ciudad de México, el Estado de México y hasta Veracruz, ¿no? Entonces, Veracruz Puerto o región de Veracruz. Entonces, en este caso, hemos estado teniendo, esta sesión ha finalizado, chicos. Más que nada, les quiero dar el más sincero agradecimiento a nombre de Administración Integral de Riesgos a través del área de capacitación, AIRS Capacitación, y de un servidor, Irving de Jesús Rodríguez Martínez, pues el más sincero agradecimiento por estar hoy nuevamente aquí y terminar de cierta manera con esta sesión, con este curso que terminar esta sesión número 20, terminar este curso de la norma 5, nuestro curso número 10, y de igual forma como platicamos al inicio de la sesión, formalmente con el programa que hemos estado llevando desde marzo, chicos. eh, con esto son aproximadamente 80 horas de formación que han estado participando. Pues muchas gracias por ese compromiso, por ese interés, por ese hambre de querer aprender, de querer ir viendo otras perspectivas, ese interés, esa curiosidad por capacitarse en el área de seguridad, que como bien ven, es aplicable en cualquier sector, cualquier empresa. Claro, va a depender de qué ambiente sea, pero las normas están y las tenemos que cumplir. Entonces, muchas gracias por ello, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por el compromiso que han tenido de estar después de la hora laboral, estar pegados aquí 4 horas en la sesión. Es de reconocerse y sobre todo los resultados que han tenido hasta la fecha en sus evaluaciones han sido muy satisfactorios. Me doy por bien servido por esos resultados, chicos, y no me queda más que nada que agradecerles y darles un fuerte aplauso, reconocerles el trabajo que han hecho en estos 3 meses, chicos. Pues en nombre de Administración Integral de Riesgos, pues estamos cerrando el contenido temático del programa formativo de seguridad industrial para ingenieros en su primera versión 2025, SECIN 25, por ahí viene ahora sí el hashtag, ¿no? Hemos terminado este proceso formativo con ustedes. Espero que esta información sea de gran utilidad y puedan aplicarlo en la medida de lo posible en sus centros de trabajo. ¿Algún comentario? Adelante. Sí, adelante, Inge. No, lo que estaba haciendo es aplaudir, pero no podía ponerlo a aplaudir Ok, y se ponía a levantar la mano. ok, ok. Pero, pero no, pues muchas gracias por las atenciones que tuvo con todos nosotros, con la paciencia que tuvo también. Muchas gracias. Y pues los conocimientos, la verdad que sí son muchos y nos quedan muchos por aprender, muchos más. Y pues yo creo que hay que seguirle capacitándonos para ser mejores día a día. Gracias. Exactamente. No, muchas gracias. Es un honor haber participado con ustedes y poder compartirles un poquito de lo que hacemos. Claro está que pues no dejamos de aprender día con día, ¿no? Pero ese es el objetivo, es como bien platicaba, es ir mejorando. Y eso se los aplaudo a ustedes, a usted, a todos los chicos que han estado participando, porque no es una labor fácil, es inversión de tiempo, es inversión de esfuerzo, es inversión económica también. Entonces, felicidades por ello, chicos. Entonces, Inge, un gran saludo, un fuerte abrazo hasta, eh, hasta San Luis. Espero que se encuentre muy bien. Ahorita voy a terminar la grabación, pero no voy a terminar la sesión porque por ahí voy a hacer bueno, voy a aprovechar de hacer un anuncio. Como ya hemos terminado formalmente el curso, ahora sí el programa, vamos a trabajar. Tenemos todavía dos pendientes, una actividad que voy a revisar de la norma 20 y que ustedes me contesten ahora sí el examen final de este último curso. Entonces va a estar abierto todo esto hasta fin de mes. Entonces va a estar abierto
todo lo que es este fin de mes, incluso parte de la semana que viene, para que puedan enviarme su actividad, puedan presentarme responderme el cuestionario final, para que yo en ese contexto yo empiece a generar los últimos documentos, ¿no? De mayo, que serían 2 cursos todavía, que están pendientes todavía, pero yo sé que sin ningún problema van a acreditarlos sin detalle, porque así me lo han demostrado desde marzo. Entonces, nada más es ahora sí que percata minuta, porque pues al final es el compromiso de ustedes. Así también, pues como para hacer un cierre formal, tengo planeado de cierta manera, no sé si alcanzan a ver mi pantalla, no sé si se alcanza a ver ahí ahora una imagen Sí, sí por se ahí. ve. Felicitaciones. Pues más que nada me gustaría pues nuevamente felicitarlos a ustedes como ingenieros que son como parte de profesionales de la seguridad y salud en el trabajo que están buscando crecer en ese sentido, pues nuevamente felicitarlos por la cuestión de terminar y culminar este programa de seguridad industrial para ingenieros. Para mí, de cierta manera, con toda esta información que hemos compartido, para mí son ya parte base o tienen las bases, conocimientos como ingenieros de seguridad industrial y pues de cierta manera estamos planeando hacer la entrega, una ceremonia virtual, por decirlo así, el próximo 7 de junio, en donde 1 hora aproximadamente vamos a hacer pues la entrega de sus diplomas de todo el programa. Ya algunos ya les he compartido lo que es sus constancias de participación por curso, donde viene ahí la calificación de su curso y la DS3, ¿no? Que es la constancia de habilidades laborales. Pero como bien platicábamos, todo el programa consta de 10 cursos con un total de 80 horas formativas dentro del programa de seguridad industrial para ingenieros. Y el día 7 de junio me gustaría poder tenerlos aquí presentes a las 10 de la mañana, va a ser un sábado de 10:30 de la mañana para poder compartirles, hacer una ceremonia de entrega virtual de sus reconocimientos del programa como tal. Entonces, para que lo vayan considerando, chicos, por favor. Entonces, más que nada, pues muchas felicidades, chicos, mis ingenieros en seguridad industrial, por culminar este programa. Y por ahí les voy a estar haciendo llegar la información referente a la invitación como tal formal de esta ceremonia que va a ser a las 10:30, va a ser virtual a través de Zoom, para que ahí todos nos conectemos, incluso si quieren pueden invitar ahora sí a sus familiares, conocidos que se puedan integrar, adelante, para mí no hay ningún problema. Al final es para reconocer el trabajo que hicieron estos 3 meses, ¿vale? Sí, muchas gracias. Pues ok, si no hay nada más que agregar, pues este era ahora sí el preámbulo, ahora sí el comentario final. Por ahí les voy a hacer llegar la información pues de todo lo del cierre de este curso y de la invitación para la entrega de sus reconocimientos. Pues muchas gracias, chicos. Entonces, estamos pendientes, estamos en contacto ahora sí, hasta en el WhatsApp, en el teléfono, en el correo. Y si no es así, pues hemos terminado la parte temática, la parte didáctica, la formación. Y espero estarnos viendo pues el próximo 7 de junio, ¿no? Por ahí van a estar, se van a estar enviando las invitaciones para que tengan esa chance de poder participar en la actividad, ¿no? Entonces, chicos, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo desde Coatzacoalcos, Veracruz, hasta San Luis, hasta Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, para que se encuentren muy bien. Estamos pendientes, ¿vale? Sí, está bien, gracias. Muchas gracias. Entonces, terminamos la sesión. Hasta luego. Que descansen. Nos vemos pronto.